¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenido a otra emisión de Sentir Nacional. Espero profundamente que hayan disfrutado una hermosa Nochebuena y Navidad con todos los seres queridos. Y bueno, ya próximos a terminar este 2024 y ya se avisora otro 2025 que esperemos que sea un año muy lindo para todos los argentinos. Y eso es un poco lo que pensaba, ¿no? Porque ha sido un año de arduo trajinar y muchas veces quedarnos con estas cuestiones que quizás nos permite inmiscuirnos en un debate continuo y de análisis de la realidad argentina, a veces nos hace explicitarnos poco en las cosas que realmente nos unen a los argentinos. Y eso es un poco lo que yo le quería traer en este cierre de año, de hablar un poquito de las cosas que hacen esa unidad nacional que la Argentina necesita. En estos minutos previos a esta emisión del programa, trataba de pensar de cómo abordarlo, y especialmente en los más jóvenes, porque uno sabe que en estos tiempos de inmediatez quizás cuesta mucho captar la atención de los más jóvenes en algunas cuestiones que quizás son un poco pesadas o que tienen algún lineamiento histórico que puede ser un poco esto aburrido, que no garpe en la juventud. Pero no importa, vamos a hacer el desafío y el intento de tratar de contar un poquito las cosas que realmente une a los argentinos y que nos permite ser fuertes de cara al futuro. Y en esto yo pensaba y preguntarnos, para ustedes, ¿cuándo nace la argentinidad? ¿Cuándo nace ese ser argentino, ese ser nacional? ¿Ustedes qué piensan? Eso me gustaría después leerlo en los comentarios, que ya en el transcurrir un poco de este programa voy a ir contestando algunos comentarios muy lindos. A los haters no les voy a dar mucha importancia, me encanta que estén presentes porque sé que el bichito un poco les pica y está bueno ese odio también poder recibirlo y devolverlo de la mejor manera posible y tratando de que abracen las causas nacionales. Volviendo a este punto, ¿qué piensan para ustedes que cuándo nace la argentinidad, ese ser argentino? Saben que yo profundamente pienso y estoy convencido que si hay algo que la argentinidad no nace en 1810, soy un convencido de eso. Nace muchísimo antes. Podría decir del plano literario y poético que podría nacer con el poema de Martín del Barco Centenera, pero también fervientemente puedo decir que la Argentina se empieza a vislumbrar cuando el virrey Ceballos repele en Colonia del Sacramento a la invasión británica de McNamara. También puedo decir con mucha vehemencia que la argentinidad se sigue solidificando en 1806 y 1807 con las invasiones inglesas, sin lugar a duda. Por supuesto que 1810 también es un hito decisivo, pero también siendo consecuentes y no hipócritas, ¿no? Que nos sacamos el collar visible Borbón español para ponernos el collar invisible inglés. 1816 y esa independencia que logramos tan ansiada y que no solamente consolidó la independencia argentina, sino a través de la gesta libertadora de San Martín, también de Chile y Perú. Y así se fueron sucediendo los años y esa argentinidad se fue nutriendo y agigantando también en las guerras civiles, que fueron muy cruentas en 1820, en esa década, y que esa argentinidad que también la podemos ver en Dorrego, en ese fusilamiento que yo les hablaba la semana pasada. Una argentinidad que también la podemos ver en el Gaucho Rivero resistiendo en 1833 cuando ya tenemos la usurpación de Malvinas. La podemos ver también con la ley de aduanas de don Juan Manuel de Rosas. La podemos ver en la Vuelta de Obligado. Miren si es profunda esa argentinidad. Y en esto quiero también detenerme en algún comentario que me hicieron. Muchos grandes observadores que están detrás de esa cámara me acotaban lo siguiente: Nahuel, vos sos radical, y lo decían por este libro que yo tengo en este extremo donde estoy con mi dedo índice, que es la historia del radicalismo de Gabriel del Mazo. Y es muy bueno ese comentario. ¿Y saben por qué? Porque dentro del movimiento nacional el radicalismo también es una piedra fundamental. Y fundamentalmente Gabriel del Mazo, y que recomiendo esa bibliografía, fue un tipo brillante no solamente en su pluma, sino también en su pensamiento, y formó parte de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja,
que fue un hilo conductor entre lo que es Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. El radicalismo sin duda forma parte del movimiento nacional y un poco quiero desmontar esa dicotomía entre radicales y peronistas como si fuesen algo ajeno, y que es muy necesario hacer hincapié en eso porque forman parte del movimiento nacional, tanto el radicalismo como el peronismo. Pero este origen del movimiento nacional vienen desde este poema que yo decía de Martín del Barco, Centenera de la Argentina, y transitando en todo este relato histórico que lo estoy haciendo y que no los quiero aburrir y vamos a continuar. Estábamos con Juan Manuel de Rosas en la batalla de Vuelta de Obligado, pero ¿qué es lo que sucede después? Sucede la batalla de Caseros, y en esa batalla de Caseros, la Confederación Argentina tuvo que resistir el embate de otra posición federal. Fíjense lo paradójico de la historia, que es de la figura de Urquiza, que después más adelante podríamos dedicarle un programa a Urquiza, pero Urquiza conforma el Ejército Grande, apoyado fundamentalmente por el Imperio del Brasil, y acá hubo una mano británica muy importante. Y fíjense, hay un dato histórico muy colorido, que la batalla de Caseros se plasma un 3 de febrero de 1852, pero la entrada triunfal a Buenos Aires se da un 20 de febrero de 1852. Entre el 3 de febrero y el 20 de febrero estuvo detenido el ejército esperando que se consuma esa fecha del 20 e ingresar a Buenos Aires. ¿Saben por qué? Porque se conmemoraba otra fecha del aniversario de la victoria argentina en la batalla de Ituzaingó en la guerra ante el Brasil. Fíjense lo preponderante que fue la influencia del Imperio de Brasil en la batalla de Caseros, que se convenció a Urquiza para esperar el ingreso triunfal a Buenos Aires que sea un 20 de febrero. Ese era un insulto a ese ser argentino, a esa nacionalidad incipiente argentina. Y eso mucho no se dice y no se explica en la historia, y que tiene que ver un poco con la cultura en la formación de la argentinidad, que yo un poco les estoy enumerando. Una vez ingresado el Ejército Grande este 20 de febrero de 1852, por supuesto, la sed de venganza corrió por Buenos Aires. Y acá viene un dato bastante importante y colorido de nuestra historia, donde uno de los principales y primeros ahorcados que tuvo esta venganza del Ejército Grande sobre el rosismo fue en la figura de Ciriaco Cuitiño, que era uno de los manos derechas de Juan Manuel de Rosas, pero también el padre del fundador de la Unión Cívica Radical, Leonardo Alem. El padre de Leonardo Alem es ahorcado. El padre de Leonardo Alem era rosista. Entonces, es imposible extirpar de la historia del radicalismo ese sentido confederal rosista. Es imposible. Eso Leonardo Alem lo transpiró. La Revolución del Parque de 1892 sin duda tuvo raigambre rosista y federal. Eso ningún radical de buena cepa lo puede llegar a negar. Sabemos muy bien que el sobrino de Alem era don Hipólito Yrigoyen. Entonces yo lo que les voy haciendo es este decantar, este corolario de acontecimientos que van marcando la historia del movimiento nacional. Don Hipólito Yrigoyen, donde él logra plasmar el primer acto de insubordinación fenomenal para la época, que fue la estatización del petróleo en la Argentina, como fue la YPF a través del general Mosconi. Fue un hito histórico, totalmente visceral en la historia argentina. Entonces, el radicalismo no nace de un repollo. El radicalismo también se nutría de ese rosismo que también se venía nutriendo de un montón de cantar que venía de la época virreinal. Hay algo que no se puede desconocer en la Argentina. Tampoco se puede desconocer nuestra raíz y nuestra tradición hispánica. Es un error garrafal caer en esto. Y acá permítanme hacer algunos comentarios, ¿no? Estamos llegando a la época de don Hipólito Yrigoyen. En esa época, ya el 12 de octubre, que anteriormente se lo llamaba el Día de la Raza, se celebraba y había un gran apego a la hispanidad. Eso lo hizo Alem, el mismo Hipólito Yrigoyen, y luego lo hizo Juan Perón y lo hizo Eva Perón. Hay mucho progresismo actual donde hostiga y no reconoce en la hispanidad parte del nacimiento de la Argentina, de la argentinidad, y lo cual es morder la leyenda negra anglosajona. Esto es un debate que hay que dar dentro del movimiento nacional y hay que discutirlo abiertamente. No tiene que ser esto un tabú, la figura del 12 de octubre, ¿sí?
Y bien entendido con esto, y estadistas como Hipólito Yrigoyen, Juan Perón y Eva Perón nos hablaban de ese 12 de octubre. Le quiero dar 2 datos de color. Miren, Juan Domingo Perón, cuando vuelve la proscripción, asume la presidencia un 12 de octubre de 1973. ¿Por qué se piensan que fue un 12 de octubre de 1973? No había hispanofobia en Perón, ¿eh? Y otro dato, ¿ustedes saben cuándo el Reino Unido de Gran Bretaña decidió hacer el desfile victorioso por la Guerra de Malvinas? Sí, señores, un 12 de octubre. Tengamos mucha precaución respecto a la interpretación histórica que hay que dar del 12 de octubre. Mucho cuidado con la hispanofobia. Lo que los argentinos no tenemos que morder y el movimiento nacional es la leyenda negra. Desconocer que el radicalismo tiene una raigambre federal rosista es tan miope como negar que el origen del peronismo solamente nace con la revolución del 43 con la figura de Juan Perón. Eso el mismo Juan Domingo Perón, a lo largo de toda su conferencia y todos sus escritos y toda la obra que nos ha dejado, nos los deja muy en claro. El peronismo no nace de un repodo. Perón lo que hace es recoger todos estos recuerdos, como decía Marechal, estos recuerdos del pensamiento popular del pueblo argentino que venían en unas botellas y recogerlos, que era la historia del pueblo argentino, y dárnosla como herencia que nosotros tenemos que continuar. El peronismo no nace de un repollo, sino que nace a través y continuando todo este acontecer y este corolario que yo les vengo dando a lo largo de la historia. Por lo tanto, eso es caer en otra trampa. Cuando yo hablo de las cosas que nos unen, es ese hilo histórico que les quiero llevar. Hay una continuidad. Y en esto me preocupa algo que yo escuchaba de un concejal de la provincia de Buenos Aires, donde tomó estado público hace un par de semanas, donde decía: San Martín no pudo volver, Rosas no pudo volver, Perón no pudo volver, tildando esto como un fracaso. Y este es un error conceptual, un error de formación muy grave que va en detrimento del movimiento nacional. Es un error garrafal. Por eso es muy importante la formación. Al compañero Rosas, primer gobierno bueno, segundo gobierno bueno, el tercer gobierno, le dijeron: si Rosas no te tomas el palo, estás boleta, Rosas. ¿Qué hizo Rosas? Se tomó el palo. Pero también antes que eso le pasó a San Martín, porque San Martín cruzó los Andes, fue a Perú, Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó a Mendoza, quiso negociar con los porteños, quedarse en Mendoza como gobernador, 2 intentos de asesinato, y San Martín se tomó el palo. ¿Qué pasó con Perón? Por seguridad también se tomó el palo. San Martín, si no pudo volver, no es porque no quiso. San Martín intentó volver a la República Argentina, pero se encontró con el fusilamiento de Dorrego. San Martín se ofreció volver a la Confederación Argentina y luchar con Juan Manuel de Rosas, y esto está en los escritos, esto hay cartas entre Juan Manuel de Rosas y San Martín, donde San Martín le decía: usted, don Juan Manuel de Rosas, siga resistiendo de la manera que está haciendo contra las grandes potencias anglofrancesas de la época, y avíseme con días de anticipación que yo voy a estar en la Confederación Argentina. Es así que San Martín le lega su sable corvo a Juan Manuel de Rosas. El sable de Juan Manuel de Rosas, el propio Juan Manuel de Rosas, se lo da a Solano López, que luego sufrió la batalla de la Triple Alianza de Argentina y Uruguay contra el Paraguay. Miren si hay una continuidad. Otra cuestión, Artigas se exilió en el Paraguay y no pudo volver. Y eso, ¿ustedes piensan que Artigas se fue al Paraguay y no pudo volver y no sufrió al no verse plasmada la patria grande? ¿Ustedes se piensan, y un error garrafal, Perón, ¿cómo que no volvió? Hubo 18 años de lucha del pueblo argentino y Perón volvió. Entonces este es un error garrafal de formación que tienen algunos compañeros y que esto se tiene que dar a través de la charla constructiva y lo tenemos que hacer puertas adentro. Por eso quiero que quede claro que en la historia del movimiento nacional argentino hay un hilo conductor y que tanto el radicalismo como el peronismo son parte y no se pueden desconocer. Y en ese desconocimiento yo creo que pasa un poco el derrotero que está sufriendo el pueblo argentino. Yendo al plano internacional, me gustaría compartir con ustedes algunas cuestiones de la geopolítica que yo creo que pueden llegar a tener algún tipo de incidencia en la República Argentina, aunque a muchos les llame la atención. El tema de Siria, porque es importante que lo sigamos. Siria forma parte del Comité de Descolonización, especialmente en la comisión relatora,
de la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido un país donde siempre nos apoyó en la causa Malvinas. Entonces hay que ver la situación que se da ahora, hay que ver cómo esto impacta en lo que es en nuestra causa Malvinas. Otro tema que lo vamos a seguir abordando en los próximos programas es algo muy interesante que está pasando en África y que los medios hegemónicos mucho no lo divulgan, y es lo que está ocurriendo en la región del Sahel, en lo que es la conformación de la Alianza Estratégica del Sahel, el AES, que está conformada por Mali, Burkina Faso y por Níger. Estos tres países están llevando a cabo políticas totalmente soberanas y con una fuerte implicancia en la independencia económica y una descolonización pronunciada ante fundamentalmente lo que es Francia. Esto es muy importante seguirlo, fundamentalmente porque Mali también forma parte del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas y es muy importante en el apoyo para nuestras causas Malvinas. A sabiendas que también un país vecino como Sierra Leona, esta región del Sahel, históricamente ha sido aliado y es aliado del Reino Unido de Gran Bretaña y con esta política mentirosa de autodeterminación Kelper. Por eso yo creo que la Argentina tiene que mirar bastante de cerca lo que está ocurriendo en África, en la región del Sahel, por una cuestión no solamente de ver de este proceso de independización económica, sino también ver en la vía diplomática cómo nosotros podemos sacarle un rédito respecto a nuestra causa Malvinas. Agradecerles por este tiempo compartido, desearles un muy feliz finalización de este 2024, que sea un 2025 lleno de amor y felicidad para todos ustedes y la familia. No se olviden de suscribirse, darle me gusta, clic a la campanita y sentir nacional para todos ustedes. Vamos por una Argentina mucho mejor para este 2025.